Comenzamos con tiro oblicuo. Bueno, o sea, no vamos a dejar caer algo, tampoco lo vamos a tirar hacia arriba o hacia abajo, tiro vertical, o sea, con una velocidad inicial pero vertical. Esto va a ser oblicuo, o sea, va a estar ni horizontal ni vertical el disparo. O sea, va a ser en un ángulo. Después tenemos los casos extremos, con 0 o 90 grados. Bien, allí está el móvil. Es un móvil porque se desplaza, cambia su posición en el tiempo. Bueno, para describir su movimiento vamos a tener que elegir un sistema de referencia, ¿no? O sea, la terna de ejes, el espacio de 3 dimensiones, un origen. Helo allí, helo allí. Allí está el origen de coordenadas. Y allí estamos, si es que aquí estamos empezando a describir el movimiento, es R0, o sea, la posición inicial desde ese sistema. Siempre hay que decir R0, bueno, pero hay que decir de dónde, ¿no? El viejo problema de si lo describís vos o quien está frente a tuyo en la otra vereda. O sea, describen cosas distintas pero acerca del mismo movimiento, están describiendo lo mismo. Bueno, hay que decir desde dónde. Bueno, el problema es que aquí la velocidad inicial y la aceleración no van a tener la misma dirección, como ocurre en general. Nosotros vimos el caso particular cuando la velocidad y la aceleración tenían la misma dirección. En un tiro vertical tenía sentido contrario, pero la misma dirección. Y en un tiro hacia vertical, pero hacia abajo, tienen la misma dirección y el mismo sentido, la velocidad inicial y la aceleración. Eso no va a ocurrir en general. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos el vector velocidad inicial, o sea, ya tenemos como para empezar la posición y velocidad en el instante inicial. Y allí está el vector aceleración. Aceleración, allí está. Es su situación que en general no va a tener la misma dirección, debe ser. Pero sí vamos a suponer lo que venimos suponiendo, que la aceleración es constante. Es un vector constante. Su tamaño, su módulo, constante, pero además la dirección también es constante. Y no solo eso, el sentido también, es un vector. Bien, entonces vamos a resolver este problema, tiro oblicuo, pero con aceleración constante. O sea, estamos entonces en un problema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Nosotros siempre hablamos de vectores, así que un MRV es un MRV. Nosotros describimos un caso muy particular para despedirnos en la clase pasada, que fue tiro vertical y dejar caer, digamos. Pero bueno, es un MRV, es un MRV. Así que la regla, la ley para describir el vector posición en función del tiempo ya lo conocemos. Vamos a empezar por decir, ¿cómo podemos predecir qué velocidad tiene en el instante t posterior si en 0 tenía esa velocidad y la aceleración presente es esa que allí está? Bueno, en un MRV, entonces lo que varía uniformemente es la velocidad, entonces la ley que habíamos sacado de variación era, dice, mire, a la velocidad que tenía en el instante original, que es esa que estamos allí, súmele el vector a por delta t. Bueno, llevamos a coincidir con el final de B0 para poder realizar la suma, y bueno, pero primero hay que multiplicarlo por t menos t0, lo cual, por ejemplo, dará ese vector. Algún tamaño tendrá, bueno, sea ese el vector. Entonces allí tienen el vector en verde finito, es t menos t0. Entonces, sumando los dos, me da lo que sabemos hacer, esto es trivial para nosotros, es antiguo, ese es el vector de t. O sea que va a estar, con esa aceleración, va a tener quizás otro tamaño, otra historia, pero habrá girado respecto a la posición que tenía B0. Un poco más hacia abajo, digamos, hacia donde apunta A. Bien. Entonces B de t pertenece, fíjense, yo dibujé un plano donde están B0 y A. Eso siempre lo puedo hacer. Hay dos vectores que no tienen la misma dirección, entonces ya me fui de la recta. O sea, eso ya describe un plano, la velocidad inicial y el vector A que es constante. Ese plano está la velocidad inicial y A siempre va a estar allí. Siempre va a estar allí, porque es constante, porque es un MRV. Entonces yo saqué ese BDT, pero fíjense que BDT es cualquiera. O sea que para cualquier instante de tiempo va a estar en el mismo plano. En el mismo plano. Es decir, básicamente va a estar en el plano generado por los vectores velocidad inicial y aceleración. ¿Está bien? Para todo T, o sea, es un movimiento en el plano, en rigor de verdad. En rigor de verdad es un movimiento en el plano. Bueno, entonces en un MRV se desarrolla en un plano. Lo que vimos antes, dejar caer y tiro vertical, en su ambas dos pares de opciones, es tirar para arriba y tirar para abajo. Era un caso particular de un plano donde en rigor de verdad se mueve en una recta. Bueno, bien.
Bueno, entonces aquí tenemos de nuevo tiro oblicuo y ya hemos representado dónde estamos tomando el origen, el día anterior. Allí está el mismo vector R0 con su velocidad inicial y A. O sea, estas son las cosas que ya conocemos. Los datos iniciales del problema y la aceleración que es constante a lo largo de todo el problema, que no es un valor inicial, sino que está en todo instante de tiempo, vale ese vector, la aceleración. Bien, ahí. Recordemos que acabamos de deducir que el movimiento es en un plano. Entonces la pregunta es, ustedes yo les escucho que están hablando mal de mí, están diciendo, el profesor para qué va a elegir el zafarrancho ese con tres ejes coordenados cuando el movimiento es en un plano. Tomemos dos ejes perpendiculares y girémoslo para que estén en el plano que describe el movimiento. Entonces hay una coordenada que nos va a sobrar, que va a ser irrelevante. Entonces vamos a resolverlo con dos. Por ejemplo, llamémoslo X e Y. Seguimos el sistema de tal manera que el plano X y contenga al movimiento del móvil. Entonces sería irrelevante la Z. Entonces, bueno, vamos a trabajar efectivamente entonces en dos dimensiones, no por capricho, sino porque nos damos cuenta y queremos tener menos posibilidades de error, que el problema sea más fácil de describir. Entonces, si el problema es un movimiento en dos dimensiones, vamos a trabajar con un plano. Vamos a elegir un plano que contenga el movimiento. Lo mismo que hacíamos antes con la recta. ¿Para qué vamos a hacer en tres dimensiones, en dos dimensiones, si con una recta estaba todo bien? Bueno, ahora vamos a hacer con un plano. No nos alcanza la recta. Y en principio se trata de dos MRV. Bueno, ¿por qué un MRV? ¿Por qué dos MRV? ¿Por qué es un MRV? Es un MRV porque hay un vector aceleración que no varía, que siempre varía lo mismo, vale siempre lo mismo. Entonces lo que varía uniformemente es la velocidad. Entonces como A es constante, bueno, es un MRV. Entonces en un MRV varía uniformemente la velocidad. ¿Por qué? Porque la aceleración es constante. Entonces es MRV tajante. Si es un MRV, en general cualquier sistema que yo elija de dos ejes ortogonales, bueno, va a haber componentes a sub x y a sub y. Entonces tengo dos MRV, dos componentes, dos descripciones de x de t e y de t que van a ser un MRV, cada uno de ellos. Bien ahí. Allí tienen, por ejemplo, uno cualquiera. Lo dibujé como solemos hacer por costumbre, ya no el por qué, después la costumbre es siempre tomar el eje, uno de los ejes verticales y el otro horizontal, y llamarlo con esos nombres, lo puedes llamar con el nombre que quieras. Esto es lo usual. Esto es lo usual. Bueno, entonces allí tienen el plano XY, que es el que contiene el movimiento. ¿Por qué contiene el mismo movimiento? Porque veo que B0 pertenece a ese plano y la aceleración también. Y el movimiento se da en el plano generado por B0 y la que coincide con el XY. Bueno, entonces el vector posición en función del tiempo, que va a estar en el plano, obviamente, y el velocidad en función del tiempo también van a estar en el plano. Bueno, allí tenemos una descripción un poco más detallada de cómo hallo el vector. Yo hago el vector R de t, posición, sumo tres vectores. Posición inicial, más ese que se ve allí, velocidad inicial por el delta t del momento que quiero hacerlo, más un medio del vector aceleración por el delta t al cuadrado. Hago toda esa cuenta, es una suma de tres vectores. Antes sumé dos porque estaba hallando la velocidad, pero aquí tengo la posición inicial que agregar, ¿no? Entonces, tengo que sumar esos tres vectores. Otra manera de escribirlo, estoy jugando con esto, hay que ser amplio en cómo escribimos las cosas. Bueno, R de t tiene dos componentes, x de t e y de t. Bueno, velo allí. X de t en la dirección de y, versor, y e y de t en la dirección de j, versor. X de t e y de t, por tanto, en todo instante del tiempo, tienen un tamaño y un signo. Pues son componentes de un vector, R de t. Bueno, ahí está. X de t una de las componentes y e y de t la otra. Pero son MRV. En general van a ser MRV. ¿Por qué? Porque el problema es un problema de variación de la velocidad uniformemente en el tiempo. Es aceleración constante. Bueno, allí está escrito el MRV, como ya sabemos hacerlo, para el eje X. ¿Bien? Y otro para el eje Y. Porque si el vector A no es nulo, hay componentes en general X e Y. Entonces hay dos MRV, las componentes. Bien, ahí. Y allí tienen lo mismo, vale, para B de t, que fue lo que hicimos en el pizarrón anterior. Así se halla B de t. Bueno, entonces hay dos componentes. B sub x en función del tiempo y B sub y en función del tiempo. Bien, entonces, bueno, allí están las ecuaciones de posición y velocidad para ambas componentes en un plano. Y entonces con eso describo mi movimiento, ¿está bien? Ahora bien, fíjense una cosa, aprovechando que A no es solo que es constante cuando empieza el problema, es constante en el tiempo.
es un vector constante. Por eso la velocidad cambia uniformemente en el tiempo, porque A es constante. Si es constante, esa dirección que yo estoy viendo allí, allí está. Siempre. Mientras dure el MRV. Mientras no choque contra algo, lo que se está moviendo, cosas así. Entonces, si yo, como puedo tomar infinitos ejes en ese plano, que siempre van a contener el plano de movimiento, ¿qué tal si ese eje yo lo roto, elijo otro rotado, pero con uno de los ejes, por ejemplo el Y, que coincida con la dirección de A? Digo la dirección, no necesariamente el sentido. Que apunte igual que A o distinto que A, o sentido contrario de A, pero que lo contenga. Bueno, si yo hago eso, como se darán cuenta, por descomposición vectorial, por ejemplo, si yo roto el sistema para que Y tenga la misma dirección que el vector aceleración, en todo instante de tiempo A va a pertenecer al eje Y. Luego solo va a tener componente en Y. En el caso de este dibujo, si roto en el sentido antihorario, bueno, va a tener una componente que va a valer su tamaño y un signo negativo. Pero va a tener componente Y, no va a tener proyección en X. No tener proyección en X significa que es un 0, B sub X es 0. Porque, perdón, que A sub X es 0. No va a ser acelerado en X. Entonces en X va a haber un MRU. Si somos astutos, como lo somos muy astutos, entonces allí está, ese sistema de ejes negro, el sistema otro XY, bueno, tiene el eje Y en la dirección de A. Entonces, la aceleración no tiene componente en el eje X. En el otro eje, la componente de la aceleración es nula, el X, ¿no? Y allí hay un MRU. Si no hay componente de aceleración, para esa componente es un MRU.